Buenas noches a todos. Vamos a comenzar la clase a medida que vayan ingresando los compañeros. ¿Se escucha bien? Sí, ingeniero, se escucha. Okay. Bien, vamos a empezar con la grabación, ¿ya? Un momentito más, ahorita va a comenzar la grabación. Bien, comencemos. Nosotros ya hemos visto el primer capítulo, era la parte introductoria. Lo que tenemos que hacer ahora es ver el capítulo 2 de estadística descriptiva. Ahora sí vamos a ver las herramientas estadísticas como son las tablas, las gráficas, etc. ¿Ok? Veamos qué es lo que vamos a ir viendo en este capítulo. Al analizar un conjunto de datos a nivel univariado, debemos determinar primero si tenemos una muestra o una población como fuente de información. Es decir, nosotros tenemos que saber si los datos provienen de una muestra o de una población. ¿Ver? Porque de alguna manera esto va a afectar porque hay fórmulas en estadística que tienen que ver con el cálculo, por ejemplo, de un promedio a nivel de una población o de una muestra. Entonces, ustedes ahí pueden necesitar saber de qué tipo de datos son, si son poblacionales o muestrales, ¿no? Una vez que se ha definido eso, y que por lo general son datos de una muestra, ¿no? Lo que tenemos que hacer es definir el tipo de variable. El tipo de variable porque puede ser cuantitativo o cualitativo el tipo de variable, ¿no? Entonces, eso también afecta en el análisis. Nosotros tenemos que aplicar bien las estadísticas porque no es utilizar cualquier gráfico o cualquier tabla, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es, dependiendo del tipo de variable que estemos analizando, aplicar la tabla y la gráfica correspondiente. ¿Está bien? Eso, como les decía, va a determinar qué método vamos a usar y qué conclusiones se deben dar, ¿no? Utilizar métodos de la estadística descriptiva para resumir y describir las características más importantes. Entonces, cuando se tiene una tabla, por ejemplo, nosotros no vamos a hacer una descripción de toda la tabla, no vamos a hacer una interpretación de toda la tabla estadística. Se tienen que interpretar los puntos más importantes. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, tratar de interpretar la mayor y menor frecuencia, nada más. A pesar de que la tabla tenga varios niveles, nosotros podemos simplemente hablar de aquellos niveles que presenten la mayor y menor frecuencia. ¿Está bien? Entonces, a eso se refiere cuando dice de resumir o describir las características importantes. Entre los métodos estadísticos que vamos a ver están las tablas de frecuencia, que vamos a ver ahorita mismo, es el primer tipo de tabla, medidas de tendencia central, medidas de dispersión y medidas de asimetría, ¿no? De manera general, esas van a ser los métodos y herramientas que vamos a utilizar hoy día. Perdón, en este capítulo. Y si ustedes quieren un poquito ya adelantar, digamos, con el temario, pueden colocar solo medidas de tendencia central y les va a salir todo lo que se va a ver. No todo, en realidad, porque hay mucha estadística en tendencia central. Lo más importante sí lo vamos a ver, ¿ok? Entonces, esto hace que nosotros tengamos
las herramientas necesarias o suficientes para hacer un análisis estadístico. Quiero dar la bienvenida a estudiantes de otros grupos. Estamos recuperando una clase, entonces no se preocupen si ven personas que no están en el grupo ya. Listo. Entonces, la idea que nosotros tenemos que hacer es ver cada una de estas herramientas, las tablas de frecuencia, las medidas de central, todas estas herramientas las vamos a ir viendo poco a poco, haciendo algunos ejemplos y algunos ejercicios de cómo se deben resolver, ¿ya? Bien, entonces, lo primero que vamos a ver son las tablas de frecuencia. Una distribución de frecuencia o tabla de frecuencia es una tabla, para la redundancia, donde se registra el número de veces que se observan los valores de la variable. Es decir, que nosotros vamos a construir tablas de frecuencia a partir de datos que me van a dar en los ejercicios. Además de una ponderación porcentual, esto que significa que nosotros, además de contar cuántas veces se observa cada una de las respuestas de la variable, también nosotros tenemos que determinar sus porcentajes de participación, ¿ya? Muy importantes los porcentajes en una tabla porque mediante los porcentajes se pueden hacer comparaciones entre grupos de estudio, por así decirlo, ¿no? Entonces, yo quiero ver la preferencia, por dar un ejemplo general, yo quiero ver la preferencia de las marcas de celulares o tipos de celulares. Entonces, puedo hacer una encuesta dentro de la universidad y afuera de la universidad. Entonces, ahí yo quiero comparar. ¿Dónde voy a tener mayor cantidad de muestra? ¿Adentro de la universidad o afuera? ¿Dónde dicen ustedes? Afuera. Afuera. Es decir, nosotros vamos a tener mayor población afuera de la universidad y eso nos va a demandar mayor cantidad de muestra. No va a ser la misma cantidad de encuestas que vamos a tener adentro de la universidad y afuera de la universidad. Pero yo quiero comparar, ¿no? Yo quiero comparar y ver si realmente se parecen o no los tipos o las marcas de celulares que prefieren, ¿no? Que se prefiere. Entonces, dentro de la universidad vamos a tener, por decirles, 100 encuestas y afuera 200, ¿no? No es la misma cantidad. Seguramente porque tienes más muestra vas a tener mayor preferencia, ¿no? Algo consecuente. Pero si yo quiero comparar y uno tiene mayor cantidad de muestra que la otra, entonces lo que debo hacer es calcular los porcentajes. ¿Qué porcentaje prefiere la marca A? ¿Qué porcentaje prefiere la marca B? Y es los porcentajes los que tienen que ustedes hacer las comparaciones, ¿no? Comparar en función de los porcentajes que van a tener las tablas, ¿ya? Entonces, este hecho de que nosotros calculamos los porcentajes y vamos a ver cómo se calcula, ¿no? Hace de que se elimine el efecto del total de observaciones, ¿no? No va a hacer ningún efecto el total si es mayor o menor la muestra, no va a impedir que nosotros podamos hacer comparaciones directas entre dos tablas, ¿no? Entonces, es muy bueno que tengan estos porcentajes para que se puedan en algún momento hacer comparaciones. O hacer una encuesta hoy día y hacer otra encuesta mañana. Quiero ver si cambia o no cambia las cosas. Claro, son distintas personas que voy a encuestar hoy y mañana y no va a ser la misma opinión, pero el hecho de tener los porcentajes anula todas esas situaciones, ¿ya? Entonces, lo que tenemos en esencia es una tabla donde vamos a colocar qué respuestas están observando, qué cantidad de observaciones hay de cada una de esas respuestas y sus porcentajes de participación, ¿ya? Bien, las tablas de frecuencia las vamos a subdividir entre cualitativas y cuantitativas. Hay tablas de frecuencia para variables cualitativas y tablas de frecuencia para variables cuantitativas. Entonces, ahí ustedes tienen que ver con cuál debemos trabajar dependiendo de qué tipo de variable es la que se está usando. El primer tipo de variable que vamos a ver hoy día es las variables nominales. Es una variable cualitativa
que no presentaba un orden de inicio en sus observaciones, como veíamos, ¿no?, en la anterior clase. Y lo que tenemos que hacer es crear una tabla con 3 columnas. ¿Ya? La tabla de frecuencias que describe una variable nominal es aquella tabla que tiene 3 columnas. La primera columna, ¿qué hace? ¿No? Va a darnos la lista de todas las respuestas que tiene la variable, ¿no? Entonces, la variable, como veíamos en el capítulo anterior, entonces queríamos el lugar de procedencia, ¿no? ¿De dónde provienen? De La Paz, de Potosí, de Cochabamba, de Santa Cruz. ¿De dónde provienen los estudiantes de la universidad? Vienen de diferentes lugares y nosotros seguramente vamos a ver que cercado Cochabamba es el que tiene mayor cantidad de estudiantes en la universidad, digamos como el 80% es de Cochabamba. Entonces, esa primera categoría, no porque sea el primero Cochabamba, sino porque tiene la mayor frecuencia, va a ir primero en la tabla, ¿no? Y La Paz, y luego, digamos, Oruro y Potosí vienen a ser los departamentos que le siguen en cantidad de estudiantes de procedencia de esos lugares inscritos en la universidad. Entonces esos van a venir segundo, tercero y cuarto lugar en la tabla. Entonces, es por eso que nosotros tenemos que saber cuántos casos hay en cada una de las respuestas de la variable y con eso ordenar la tabla y presentar una tabla que tenga y presente ese orden, con el objetivo de tener una primera fila con la respuesta que tiene mayor cantidad de observaciones y al último, cuál es la respuesta que tiene la menor cantidad de, ¿no?, observaciones. Esa manera que es más fácil la interpretación, es más fácil comprender lo que me dice la tabla. La frecuencia absoluta se denomina a la cantidad de observaciones o el número de veces que se observa o aparece cada respuesta. ¿Cuántos son de Cochabamba? ¿Cuántos son de La Paz? ¿Cuántos son de Oruro? Vamos a contar. De manera que si yo sumo el total, ¿no?, de observaciones que tiene cada uno, ¿no?, de los departamentos, tengo el total efectivo, el total de observaciones que representan. Y las frecuencias relativas, que son los porcentajes, es de lo que estaba hablando hace rato, es la parte del peso que representa cada uno de los departamentos al 100% de las observaciones, ¿no?, sobre el total, porque la suma de las frecuencias relativas va a ser igual al 100%. Yo tengo que ver qué porcentaje de ese total está representado por Cochabamba, qué porcentaje por La Paz, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros vamos a tener una tabla de 3 columnas donde las frecuencias absolutas es el número de veces que se observa y la frecuencia relativa el porcentaje que representa. ¿Cómo se calcula este porcentaje? Cada frecuencia absoluta le vamos a denominar a las frecuencias absolutas n minúsculas 1. Entonces, cada una de las frecuencias absolutas se debe dividir entre el total de observaciones, entre el n mayúscula, y multiplicar por 100. Eso nos va a dar el valor de h minúscula sub i. H minúscula sub i es la frecuencia relativa, ¿ya? Lo vamos a ver mejor aquí en nuestra tablita, ¿no? Es una tablita general, es una tablita de 3 columnas que representa variables nominales, ¿no?, donde están los atributos de la variable. Aquí están los atributos de la variable. Aquí, por ejemplo, es Cochabamba, La Paz, digamos, Potosí, Oruro, ¿no?, dependiendo, ¿no?, Santa Cruz, etcétera, ¿no?, de donde provienen los estudiantes. Aquí está cuántos son de Cochabamba, cuántos son de La Paz, la frecuencia relativa, que es el porcentaje, ¿no?, que representarían a cada departamento y que sumamos daría el 100%. Entonces, de esta manera nosotros tenemos que construir la tabla. Para describir la tabla de frecuencias nominal, para interpretar los resultados de la tabla, primero se deben ordenar los atributos, es decir, el atributo con la mayor frecuencia va primero hasta el último con la menor frecuencia. Una vez que hemos ordenado de manera
manera ascendente o descendente, eso significa que ustedes tienen la libertad, la posibilidad de ordenar la tabla. Es decir, si yo he visto que Cochabamba tiene la mayor frecuencia, puede ir al principio, puede ir al final y empezar por el más pequeño y terminar en el más grande. Esa es una tabla de tipo descendente o ascendente. Ascendente porque va de menor a mayor. Y descendente que es lo más común, la descendente, donde el primer atributo es el que tiene la mayor frecuencia y el último es el que tiene la menor frecuencia. Ahí, ¿no? Una vez que ya está ordenada la tabla, se debe interpretar el que tiene la mayor frecuencia, es decir, el primer atributo, y el que tiene la menor frecuencia, el último atributo. Solo esos dos atributos van a interpretar en esta tabla, el primero y el último, habiendo estado ya ordenada la tabla, no tiene que estar ordenada la tabla. Una vez está ordenada y presentada, entonces ahí tomamos el primero y el último y se hace la interpretación. Vamos a ver cómo se hace la interpretación. Esto nos permite a simple vista entender mejor cuál es el atributo con la mayor cantidad de casos y cuál es el que tiene la menor cantidad de casos. ¿Okay? Un segundo paso, una vez que hemos ordenado y hemos identificado la mayor y menor frecuencia, entonces la interpretación se hace en función de sus valores de la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa. ¿Ya? Y para hacer el gráfico, ¿cuál es el gráfico que le corresponde a una variable cualitativa nominal? Es decir, si la variable es cualitativa nominal, ustedes tienen que hacer un diagrama circular. Es un diagrama de torta, ¿no? Es decir, eso es lo formal, ¿no? Es decir, nosotros cada vez que tengamos una variable nominal, tenemos que representarla mediante un diagrama circular. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es un diagrama circular? Es una figura en forma de pastel, ¿no? Cuyas piezas representan las divisiones de una cantidad. Entonces, proporcionalmente, de manera proporcional, tenemos que representar a cada uno de los atributos en la tabla, ¿no? Si hay 10 atributos o 9 departamentos, en el caso estamos viendo los departamentos de la procedencia, hay 9 departamentos en el pastel, ¿verdad? El diagrama circular, así se le llama, se va a dividir en 9 partes proporcionalmente a las frecuencias absolutas relativas, ¿no? El pedazo más grande es aquel que tiene la mayor frecuencia. La información que existe, que hay en la tabla, debe ser la misma información que ustedes tengan en la gráfica. Es decir, los dos deben presentar la misma información. De manera que nosotros, o es a veces, ¿no? Ocurre la situación de que o solo presentamos la tabla o solo la gráfica, ¿no? Los dos. No es necesario presentar los dos. Tal vez con la gráfica es suficiente y listo. Que hace esa tabla, esa gráfica está representando la información, lo mismo que dice la tabla. Deberíamos poder interpretar de igual manera la tabla o la gráfica. Ahí es lo mismo, ¿ya? Por favor, una leída a este ejercicio de aplicación. Vamos a resolverlo. Con él está resuelto, pero lo vamos a ir viendo cómo se va a ir presentando. Una leída, por favor. Tengo una pregunta, buenas noches. ¿Sí? Buenas noches. Los diagramas circulares solo va a haber las frecuencias relativas, ¿verdad? Porque siempre he visto el porcentaje, lo que saca. Es común, buena pregunta, es común que nosotros veamos gráficos circulares con porcentajes, pero tú puedes, o nosotros todos podemos, representarlo tanto con las frecuencias absolutas como las relativas. Los dos o uno de los dos, cualquiera de los dos, es válido. Pero claro, con los porcentajes a veces se entiende mejor porque qué tan grande será el mayor respecto del segundo, ¿no? Entonces, y para tener una mejor comparación, por eso vienen las comparaciones, es que se presentan con porcentajes. Si ustedes hacen la gráfica con las frecuencias absolutas, ¿está bien? No hay ningún problema. Ok.
¿qué dice el ejercicio? ¿No? ¿Sí? Al momento de realizar una construcción, estos son los datos recogidos de proyectos anteriores. Es decir, hay una empresa que hace proyectos de construcción, cualquier tipo de proyecto, digamos, y ha contratado obreros en estos diferentes oficios o ocupaciones, ¿no? Ladrilleros, carpinteros. Ahora, hay un nuevo proyecto que se quiere realizar. Para este nuevo proyecto lo que necesitan es 21 personas. ¿Cómo yo podría repartir, en base a la información que tengo de anteriores proyectos, estas 21 personas en estos oficios? ¿Qué tendría que buscar? ¿Cómo podría ser? ¿Alguna idea? Sumando todos los datos que tenemos y dividiendo, sacando porcentajes y multiplicándolo por el número de personas que se necesitan. Muy bien, ¿no? Intuitivamente ya, esa es la solución. Tendríamos que ver que, porque no va a ser la misma, yo podría decir, las 21 personas lo voy a dividir en 7 partes, ¿no? Y va a dar 3, entonces voy a contestar 3 de cada uno. Pero por nuestra experiencia, por lo que sabemos, hay tal vez alguna ocupación que requiere mayor cantidad de personas que las otras. Entonces, ¿cómo hago? Es con los porcentajes. Los porcentajes te dan una idea de cuál de las ocupaciones, en este caso, tiene mayor peso que las otras. Cuánto representa más en proporción que las otras. Para una tabla nominal, ¿estas ocupaciones estarían ya ordenadas? ¿no? ¿Por qué no? ¿Qué es lo que me está diciendo que no está ordenado? El que tiene mayor cantidad de color no está al principio o al final. No está al principio. Exactamente. No está como primera ocupación. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Ese trabajo tenemos que hacer. De ordenar, como dicen los compañeros, no está ordenado ni ascendente ni descendente. Entonces, tenemos que ordenar la información en la tabla de frecuencias que vamos a construir. ¿Ya? Entonces, ¿cómo va a ocurrir esto? Lo primero que hay que hacer es la tabla. Con la información, con los datos que me dé la tabla, entonces recién voy a proceder a hacer la repartición proporcional. Ahí está la tabla. Ustedes me dirán, ¿qué es lo que hemos hecho aquí? Bueno, es una tabla de una frecuencia nominal, perdón, de una variable nominal. ¿Cuál es la variable en este caso? ¿Cuál sería la variable nominal? ¿Es la ocupación o el número de contrataciones? El número de Exacto. contrataciones. No. ¿Qué es lo que varía entre los obreros? En este caso, la ocupación. La ocupación es lo que varía entre cada obrero, ¿no ve? Entonces, esa es la variable, eso es lo que hace que varíe. No estamos preguntando su edad o cuántas horas trabaja, cuál es su salario, situaciones que pueden ser otras variables, otro tipo de variables, que es lo que varía entre cada uno. Uno gana más, uno trabaja más, o uno, no sé, tiene mayor edad que el otro. Pero en este caso, la ocupación viene a ser la variable, ¿no? Eso es lo que hace distintos a cada uno de los obreros. La variable nominal es la actividad que realiza cada uno de los obreros en o dentro del proyecto. ¿Cuáles son esas ocupaciones? Construcción, electricistas, pintores, plomeros, ladrilleros, carpinteros y utileros. ¿Pero por qué lo he ordenado en ese sentido? ¿Es alfabético? No. Tengo que ver en la información que yo tengo. Aquí está la información de inicio. Esta información de inicio tengo que ver cuál es la ocupación que tiene la cantidad de contrataciones. Ahí está. Es construcción, seguramente los que se van a ocupar de ese tipo de construcción. Luego tengo electricistas, pintores que también he contratado, pero en menor cantidad que construcción. Pintores es menor cantidad que los de electricistas y así sucesivamente. En total, aquí tienen el total de
observaciones, eso se le llama frecuencia absoluta, es el conteo, es cuántas veces se ha contratado un constructor, un electricista, un pintor. Esta es la frecuencia absoluta y viene a ser el total de observaciones que tiene, ¿no? Ahora, ¿de dónde sale 37%? Yo tengo H minúscula I, H minúscula 1, que es la primera categoría, H1. H1, y es este resultado, es N1, que es su frecuencia absoluta, dividido entre el total de observaciones, ¿no? Entonces, 1057 dividido entre 2802 por 100, para que salga el porcentaje, ¿no? Entonces sale 37,5%. ¿Está bien este resultado? ¿Alguien puede confirmar? Sí, está bien, Inge. Sí, Ya está bien. A mí me está mentalmente. extrañando que haya colocado en la tabla 37. Sí, está bien, 37,7. Entonces, aquí en realidad, en la tabla, hemos hecho un cambio con 38 también. ¿Fijan por favor los siguientes? A ver, una revisadita, un cálculo rápido. Redondeando es 38, Inge. 38. 38 lo vamos a dejar, es correcto, 38. Luego, Mentalmente. ya tienen que desempolvar la calculadora. ¿Está bien 20% el siguiente? Sí, Inge, redondeando. Sí, Inge. Pues no. ¿Cuántos decimales vamos a trabajar? Entonces, yo les propongo que para hacer las tablas con los porcentajes, trabajen con uno o dos decimales, como máximo dos, máximo dos. A veces salen resultados como 16,7777 progresivo. En ese caso, dos decimales. Pero si no, un decimal es suficiente o ninguno. ¿Qué es lo que un poco afecta, ¿no? Que al momento de que nosotros sumemos, no va a salir 100%, va a salir más. Va a salir 101 o no va a alcanzar y va a salir 99%. Es por el problema del redondeo, nada más sobre el problema del redondeo. Entonces, lo que nosotros tenemos que tratar de evitar es de que no que sea realmente la suma 100 y que no salga ni más ni menos, ¿ya? Pintores, ¿está bien? Estoy haciendo una revisión rápida. Sí, está bien, Inge. Ok. Inge, todo está bien, lo acabo de revisar. Excelente. ¿Dónde está el error? Porque me parece que no va a sumar 100. O estoy mal. A ver, sumen y sale 100. Sale 101, Inge. Entonces, ¿dónde está el error? Hay que ser Por tan lo menos estrictos en me el sale trabajo. 13, Inge. 13. Ahí El está el redondeo. error. A Es ver, vamos a 13,5. ver. Bueno, con el otro grupo también estábamos discutiendo cómo se debe redondear. ¿Cuál es la regla del redondeo? Yo les decía, bueno, yo soy de la vieja escuela, donde nos decían si los valores son de 0 a 4, no se redondea hacia arriba, se mantiene. Y si es de 5 a 9, se sube un punto, ¿no? En el redondeo. Pero claro, existe el sistema internacional, donde ustedes ya saben que el redondeo no es así, ¿no? Tiene sus reglas. Entonces, necesariamente hay que plantear bien lo que es las frecuencias relativas. Tal vez nos conviene trabajar con un decimal para que pueda sumar estos 100. Tiene que sumar 100 exactamente, ¿ya? ¿Dónde hacemos la corrección? Sería Me tomando decía, más decimales, Inge. sí, porque el 14 es 13,53 con los decimales de precisión, o 52 o 53, ¿no? Para mí 53 porque ya les decía como yo lo redondeo, y a eso deberíamos tomarlo como
13,53 como 14. ¿Ya? Sucede, es común este problema, es por los decimales, tal vez nos conviene tomar un decimal y con eso va a salir seguramente el porcentaje, ¿no? Ahora, no sale, ¿no? Sale 101. He revisado todo y debería ser así. Hay un problema seguramente. Debería tomar dos decimales. Me toma más tiempo esto, ¿no? Yo les aconsejo, y es válido. O sea, yo voy a hacer lo mismo. Es la última frecuencia relativa a la que se hace el ajuste. Es para la última frecuencia relativa. Lo ideal es que sume 100, si toman uno o dos decimales está excelente, así nosotros seguramente vamos a alcanzar, ahí está, así lo ponemos, y va a sumar 100, no hay ningún problema, pero a veces ocurre que a pesar de que tomamos un decimal o dos decimales de precisión, no suma 100, no suma 100. ¿No? ¿Por qué? Porque no sé, hay un punto que se sale que no se puede tomar ni más ni menos. Entonces, si es que ese es el caso, yo les aconsejo que hagan el ajuste en la última frecuencia, es decir, aquí vamos a ver 3. Válido. La que tenga la menor cantidad de casos, el atributo, la ocupación en este caso, la ocupación que tiene la menor cantidad de casos, son repetirlos, que necesariamente son los que son menos en todos los niveles de la variable, no merece mm, eh, que nosotros tomemos a veces ese valor que tiene, ¿no? Y lo ajustemos a la tabla. ¿Ya? ¿Se entiende la idea? Sí, Inge. O sea, que en la última parte tenemos que reducirlo. No lo he entendido bien. Claro, es eso al final. Es decir, que nosotros teníamos 101 en la suma y como ven, yo he redondeado tal vez bien, he redondeado todos los valores como debería ser y al redondearlos sale 101. Pero no debería sumar 101, tiene que sumar 100. Entonces yo le estoy diciendo que cuando ocurra eso, hagan el ajuste, quítenle o aumentenle a la última fila, a la frecuencia, a la menor frecuencia, que es la última fila de la tabla, ese porcentaje que sobra o falta. Eso es lo que les decía. ¿Está bien para todos? ¿Alguna duda? Creo que lo voy a Inge, tomar como décimo. si No, fuera más de uno, igual, Inge. claro. Bueno, en este caso salía más de... Ah, no. Ya te entiendo la pregunta. No, o va a salir 99 o 99,9 o 101 o 100,1, pero no va a salir 105, no va a salir 95, no. Van a ver que por un punto es la diferencia que va a haber a que sume 100, ¿no? Entonces, en ese caso, lo que ustedes tienen que hacer es ajustarle al último, ¿no? Un tributo para que la suma salga el 100%. Entonces, no me salió tan exacto esto. Creo que haciendo la clase con el anterior grupo he modificado valores aquí. Yo lo dejé así sin corregir. ¿Alguna pregunta más? Inge, en el último atributo, entonces, ¿le aumenta o se le reduce, no? Exacto, al último le van a hacer ese ajuste. ¿Le aumentan o le reducen? ¿Ok? Claro que queda siempre la posibilidad de que yo al tomar un decimal saque el resultado y se le sume 100%. Entonces, en este caso no tengo que hacer ningún ajuste, ¿no? Entonces, ahí es donde ustedes tienen que tratar de llevar todas las posibilidades que hay para que llegue a sumar 100. Ahora, si no suma 100 siempre y a pesar de que yo esté tomando uno o dos decimales no sale, entonces en ese caso sí debería. ¿Ahí suma 100 ahora? Una pregunta, Inge. Dime.
¿Hay algún parámetro, no sé, para ordenar alfabéticamente o de mayor a menor? No, no, es la frecuencia absoluta la que decide el orden. Esta columna, la segunda columna, es la que decide el orden. No importa qué atributo vayas a colocar primero, el mayor, el que tiene la mayor frecuencia absoluta, es primero y el que tiene la menor frecuencia es el último. ¿Está bien? Está bien, Miguel, gracias. ¿Listo? Suma 100. Ajá. Sí, suma 100. Excelente. Ahora lo voy a guardar así porque seguro por Y dar la clase. una Dime. consulta, perdón, podría ser igual de menor a mayor, no Inge, y en este caso podríamos modificar la construcción en la frecuencia absoluta. Claro, Si es, claro. Válido, está bien, Inge, gracias. claro. Es decir, tú quieres saber cuál es el que tiene menor ocupación primero en la tabla y luego te vas a esta construcción, el último, válido. No hay ningún problema. Está bien la tabla. Lo que único que está es que esté de forma descendente, nada más. O ascendente, de menor a Gracias, Inge. positivo. Es importante que sume 100%. Eso es el detalle. Si alguna vez van a hacer estadística en su tesis, ¿no? Y van a sacar tablitas, por algún motivo, los tribunales van a ver si suma 100. Ahí está una alerta, ¿ya? Está teniendo que sumar 100. Vean que he tomado un decimal. Bueno, esto lo puedo colocar. Siempre no tendría que hacer ningún ajuste, tal como está, lo estoy colocando. ¿Ok? Bien. Ahora la gráfica. ¿La gráfica está bien? ¿Está bien hecha la gráfica? ¿O está en algún sentido mala gráfica? ¿O está bien? ¿Qué dicen ustedes? No se leen los porcentajes bien, Miguel. Creo que está Sí, bien, Inge, está con los muy decimales que pequeño. puso. Sí, no, pero no se fijen en eso. En realidad hay algo que más resalta que hace que no esté bien la gráfica. ¿Qué es? El tamaño debería ir más grande, más pequeño. Está mal ordenado ahí. O sea, no está ordenado. No está ordenada la gráfica como está ordenada la tabla. Intencionalmente he hecho la gráfica así, para que se vea y se note la diferencia y que la información que está en la tabla tiene que ser la misma información que esté en la gráfica. ¿Ok? Nosotros tenemos que, si está ordenada la tabla, la gráfica también tiene que estar ordenada, pero en un sentido de que las áreas, los pedazos del gráfico circular muestren esa tendencia, ¿no? De mayor a menor. Esta gráfica está desordenada. Ahora, ¿cómo se hace la gráfica? Pueden comenzar de izquierda a derecha, en sentido horario o antihorario, no hay orden en esta gráfica. Proporcionalmente, es decir, 37,7% es más de un cuarto. Entonces, con un transportador pueden hacer con una regla de 3, sabiendo que el 100% es 360 grados, ¿no? Haciéndolo de manera manual, porque va a ser en Excel también esto, ¿no? Hacen 360 grados es el 100%, 37,7%, ¿qué cantidad de grados será? Los transportadores se van a ir y van a hacer la representación de llegar a su manera. Y así de esa manera van a completar los resultados. ¿Está bien? Entonces, el gráfico está mal, no es que están mal los colores, ni los porcentajes, ni porque nada que ver eso. En realidad es que no está ordenado como está, o debería estar ordenado como la tabla. ¿Está bien? De todas maneras, es válido porque el gráfico circular es el que tengo que tomar en cuenta en las variables nominales. De acuerdo con los resultados, para conformar el grupo de 21 obreros, ahora debo formar un grupo de 21
¿cuántos deberían ser para...? No, de acuerdo a lo que hemos ya planteado la solución, si tengo que contratar 21, ¿cuántos serían para construcción? ¿Alguien, por favor? Cuatro, me dice Javier. ¿Está bien, cuatro? ¿Ocho? Ocho. Ocho. Es decir, 21, 21 es el total, entonces 21 es el 100%. Y yo necesito 37,7% que sean de construcción. Se hagan la regla de 3. 21 es el 100%, X es el 37,7%. ¿Cuánto valdría X? 8. Para el siguiente, para los electricistas, 21 es el 100%, 19,6% es X. ¿Cuánto valdría X? 4. 4. Perdón, Bien. ¿por qué 21 dice ahí? Lo que pasa es que en el planteamiento del ejercicio me dice que el objetivo es crear un nuevo grupo de trabajo que tenga 21 personas contratadas. Entonces, yo debo contratar en total 21 personas. Y de esas 21 personas que voy a contratar, ¿cuántos van a ser de construcción? ¿Cuántos van a ser electricistas? ¿Cuántos van a ser pintores? Entonces, tomando en cuenta la información de la tabla, este porcentaje que está acá, me va a permitir hacer una ponderación para determinar cuántos debería contratar del 21, que es el total, en construcción, electricistas, pintores, etc. Ese 21 es un dato del ejercicio. ¿Está bien? Gracias, sí. No. Cualquier consulta ya sabe. Ahora, para terminar esta parte, pintores, ¿cuántos pintores tendría que contratar? Sabemos que 21 es el 100%, 16,2% sería X. 3. Ya. Vamos a contratar 8 obreros de construcción, 4 obreros como electricistas, 3 eléctricos necesito, 3 pintores, 3 plomeros, un ladrillero, el que va a ocuparse de esa parte, un carpintero y un vidriero. Entonces los valores salen de cómo ustedes han encontrado para las 3 primeras categorías, construcción, electricistas y pintores. Si ustedes terminan de hacer la distribución de los 21, va a salir de esta manera. ¿Está bien? Entonces con eso ya habríamos respondido a la pregunta del ejercicio. De todas maneras, yo quiero interpretar la tabla. No es necesario que se anote o escriba y va a estar grabado. ¿Cómo se interpreta esta tabla? Sin mencionar los 21 obreros. O sea, no, dejamos eso ya como resuelto. Según la tabla de frecuencias, primera interpretación. Según la tabla de frecuencias, la mayor cantidad de contrataciones de obreros es en construcción, con 1.057 casos de 2.802 en total, que representan el 37,7%. Esa es la primera interpretación de esta tabla, que hace mención a la ocupación con la mayor cantidad de casos, ¿no? Según la tabla de frecuencias, la mayor cantidad de contrataciones es en el área de construcción, con 1.057 casos de 2.802 en total, que representan el 37,7%. Y no es una receta, ustedes pueden un poquito cambiarle, hablar un poco más, un poco menos, como yo le he dicho, pero la idea tiene que darse, ¿no? Y la segunda interpretación de la tabla sería que la menor parte de contrataciones es de ocupación vidrieros, ¿no? que normalmente son 100 de 2.802 en total, que representan el 3,6%. ¿Está bien? Entonces, aquí nosotros podríamos interpretar las 7 categorías de ocupación, los 7 tipos de ocupación, pero no es necesario. Solo se interpreta el mayor y el menor.
Si alguien quiere saber cuál es el segundo lugar de ocupación, entonces ahí está la tabla, está ordenadita la tabla. El primero, el segundo, el tercero se muestra, están en orden. Es fácil darse cuenta, pero no es necesario escribirlo o dar la interpretación en todos los casos. Solamente el que tenga la mayor y menor frecuencia. ¿Se entiende? ¿Está bien? Listo. Hay un ejercicio propuesto para que lo hagan en casa, ¿no? Es de un librito que he sacado. Ustedes tienen que hacer la tabla, tienen que hacer la gráfica y la interpretación, ¿ya? Es bueno que, digamos, vayan practicando, vayan entrenándose en esto de las tablitas y ya para la siguiente clase, el día jueves, ¿no? Entonces, cada uno en su horario, no es que pues, un solo hora para todos, cada uno en su horario. Me vayan diciendo si tienen dudas, preguntas, tal vez me puedan mostrar qué han sacado. Entonces, queda esta posibilidad para que ustedes puedan resolver en la casita, ¿ya? Ok. Vamos a hacer en Excel este ejercicio. ¿Hay alguna pregunta antes de hacer el ejercicio? Ninguna, Inge. Positivo. Con esto no le estoy condicionando de que me tengan que hacer los ejercicios en Excel. No es una condición. Pueden hacerlo a mano nomás. En el examen pueden hacer a mano o en Excel si quieren el examen, pero con todos los pasos escritos, todo lo que van a hacer, calcular, todo tiene que estar escrito, ¿ya? No hay que salir así. Entonces, construye la tabla de frecuencias, van a ir viendo cómo yo voy resolviendo el ejercicio, cómo voy dando los detalles, ¿no? Para describir los gastos en publicidad, según el medio de difusión. Entonces, aquí están los medios de difusión para hacer publicidad. Entonces me pide hacer la tabla, interpretar los resultados y la gráfica correspondiente. Entonces vamos a hacer todo esto. ¿Ya? ¿Cuál va primero? Redes sociales. ¿Cuál va segundo? Televisión. Muy bien. ¿Cuál va tercero? Letreros. Después viene radio. Después viene periódico. Y al último, entonces si yo voy a copiar, porque como ya está contado ahí, entonces, listo. Perdón un poquito el Excel en pensar. Colocar la columna A, tengo que colocar la columna B, han dicho. Entonces, este es el total de gasto, ¿no? Ingeniero, Dime, por favor. ¿cómo hizo para que aparezcan los gastos? Por favor. Para que aparezcan las frecuencias absolutas. Sí. Entonces, lo que yo he hecho es, vean que aquí yo he colocado como una fórmula. Le he dicho que copie lo que está en la celda A4. Entonces lo coloca más, eso ya le da el sentido de fórmula. Y con el cursor, con el mouse, si quieren, pueden colocarlo donde la celda que quieran copiar la información que está ahí. Copia. Ahora, ustedes cuando hacen un copiar y pegar al lado, ¿no? Lo que hace es tomar la información, pero de la columna que está al lado, justo al lado. ¿Se entiende? Si yo copio y a este otro lado, se salta una columna y copia la información que está en la columna siguiente. Esto te evita, a veces hay errores de transcripción y en vez de estar
tú transcribiendo, entonces directamente copiar y pegar y han visto que, como ven, ha respetado. El primero es el mayor, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, según lo que hemos ordenado acá, ha respetado el orden para hacer la copia. ¿Cómo calculo el HI? La frecuencia relativa. Tomo la frecuencia absoluta. Vean que coloco más primero, ¿no? Y divido entre el total de observaciones y esto lo puedo volver porcentaje, un botoncito de porcentaje y le agrego un decimal más y ahí está. Lo mismo, ¿no? Para el segundo atributo tomo el total, perdón, la frecuencia absoluta y lo divido entre el total y esto lo transformo a porcentaje. Perdón, esto es. Y así sucesivamente. Esto se puede hacer a mano. Voy a hacer los métodos aquí. El tiempo. El porcentaje. Hasta ahí. ¿Hasta ahí todo bien? ¿Hay alguna consulta? Ninguna. Ahora, aquí les doy también un truco. Ustedes dividen E4 entre E10, que es el total. Ahí aquí abajo está el E10, bueno, la celda E10. Y aquí está la celda E4. Entonces, yo quiero fijar esta. Entonces, presiono el botón F4. Y vean que aparece pesos. Pesos, ¿no? Eso está haciendo que se fije esa celda y eso haga con todos la división con la misma celda para todos, va a dividir con la celda E10 para todos. ¿Está bien? Ese es un truco. ¿No? ¿Con qué tecla me dijiste? Es F4. F4, sí. ¿No? Ustedes al momento hacen esto, miren, fíjense. Hacen más para que sea una fórmula. Toman la celda de la frecuencia absoluta, lo dividen en el total. Ahí es donde presionan F4. Y va a aparecer los símbolos de pesos. Ahí es donde presionan F4 y aparecen los símbolos de pesos. Y ahí presionan Enter. Y si ustedes hacen copiar, pegar a los demás, va a tomar en cuenta el mismo total en todos los casos. Y esto luego lo vuelven con porcentaje. Y listo. Bien, interpretación. ¿Cuál es la interpretación? ¿Dónde ocurre el mayor gasto en publicidad? ¿Por qué medio? Por redes sociales. Muy bien, entonces, según la tabla de frecuencias, el mayor gasto en publicidad es en las redes sociales. Con 4.936 pesos de 13.365 pesos en total, representa el 36%.
0,9%. Perdón. Representa el 39, es en redes sociales. Es que le estoy tomando como fórmula aquí este menos. ¿Vale? Esto lo podemos cortar. Se lea mejor. ¿Cuál es el otro que voy a interpretar? Debería interpretar ahora. El menor. El menor, el que tiene menor gasto, en este caso, viene a ser la opción otros, ¿no? Entonces, según la tabla, frecuencias, el menor gasto se debe es en otros, ya no sabemos qué es otros, con 809 pesos de 365 pesos. En total, voy a aportar que representa el 6,3%. No es una receta, no tienen que escribir igualito en el examen, nomás que hay que aprenderse de memoria. Es dar la idea nomás. El que tiene, aquí no dije mayoría, no sé si se acuerdan de eso que les explicaba, no es lo mismo mayoría que mayor, ¿no? Aquí es el mayor gasto es 4.936 y el menor gasto es 839. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? En el examen igual podemos utilizar Excel, ¿ok? Sí, es válido. Ahora, sí, yo voy a recibir sus archivos en Excel, ¿no? Yo voy a ver aquí las fórmulas, fíjense, yo veo las fórmulas. Dictarme la tabla. Ya me vas a dictar la tabla, pero yo voy a escribir números, no voy a escribir fórmulas. ¿No ve? Desde ahí yo me voy a dar cuenta que se han copiado. Lo que ustedes tienen que hacer es escribir las fórmulas, todos los detalles que han necesitado para hacer los cálculos. Y que no es difícil, ¿listo? ¿Está bien? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Muy bien. ¿Qué gráfico vamos a hacer? Inge, disculpe. Bien. En la interpretación solamente ponemos el del primero y el último, ¿no? Nada más. Solo esos dos. Dale, gracias. Sí. Solo por dar respuesta a la interpretación, solamente van a interpretar la primera y la última respuesta de el primer y el último atributo. ¿Está bien? Nada más. Los demás los dejan pendientes. ¿Cuántos gráficos hay en Excel? Hay gráficos hasta en 3D por ahí. ¿Cuál voy a hacer? Es regla. Vean. Sí. Vean. Columna, línea, barra, perdón, área, dispersión, superficie, radial, histograma. Aquí está el histograma. Cajas y bigotes, también vamos a ver. Les voy a explicar eso también. Cuadros combinados es cuando tienen dos informaciones y quieren mostrar dos informaciones al mismo tiempo. Estoy interesante. Circular. Nada más. No hay que hacer ninguno de los otros. Se puede, ustedes pueden hacer un diagrama de barras, no hay problema. Pueden hacer barras horizontales o verticales. Pueden hacer tal vez, por aquí estoy viendo que de superficie también, porque se puede hacer. Pero no, lo formal,
porque la variable es nominal, ¿no? Son medios de difusión, ¿no? Periódico, televisión. ¿Cuál es primero? Las redes sociales es primero, ya, eso se entiende. Pero ¿cuál va a ser segundo? Televisión, ya, tal vez. Y tercero, y cuarto, y quinto. Eso dependerá de la información que yo tenga, ¿no? Entonces, aquí estoy viendo que dependiendo del gasto, donde se gasta más, viene a ser el orden. Pero es nominal, entonces tiene que ser un diagrama circular. Esta gráfica está en orden. Sí. A ver, Sí, no es lo mismo. No es lo mismo que el otro caso, ¿no? Cuando nosotros vimos en las diapositivas, no es lo mismo que el de las diapositivas estaba en desorden. Nosotros no teníamos ese orden como está en la tabla. Entonces aquí nosotros tenemos que ver que realmente sí se debe hacer un gráfico en el orden que está la tabla. Aquí quiero hacer un pequeño cambio. Este título, yo quiero que sea este título. Ahí está. Quiero agregarle sus etiquetas, pero en porcentajes. Quiero que estén afuera y que se note lo más que se pueda. Listo, ya está. Toma tiempito, ¿han visto? No es que es algo también sencillo, pero hasta en Excel se toma tiempo. Todo eso lo pueden hacer a mano, no hay ningún problema, ¿no? Hacen un diagrama circular, no que sea también exacto las reparticiones, también no hay ningún problema, pero que se note que el mayor pedazo para lo que vean. Ahora vean que el Excel lo hace en el sentido horario. Ustedes pueden hacer el sentido antihorario, pero creo que lo común sería horario y comienza en el más grande y así va subiendo el tamaño. Listo. Esta es la resolución del ejercicio. Una vez de que completemos todos esos ejercicios que he preparado, hay otros ejercicios para diferentes temas, se los voy a enviar este archivo en Excel para que, antes del examen, claro, para que lo tengan y puedan ver las cosas, ¿ya? Pero cuando esté completito. ¿Alguna pregunta? Inge, ¿Sí? estos son para los casos cuando tenemos variables cualitativas nominales, ¿no? Nominales. Las variables cualitativas nominales no tienen un orden, es por eso que nosotros lo ordenamos de mayor a menor. Excelente. Ese sería el resumen. Esa sería la manera que quiero explicarles por qué voy a hacer todo este tratamiento en la nominal. Está muy bien. Y ahí, digamos, en los casos de que no sean variables cualitativas ordinarias, eso ya tendría un orden en la tabla. Ya va a haber un orden en la tabla, no hay que ordenar. Y el mayor puede estar al medio, al principio o al final. Ya, ok, gracias. Sí. Me piden que haga de nuevo la gráfica. Listo. Vamos a hacer un ladito. Para hacer la gráfica, lo que hacen ustedes es tomar el área que quieren graficar. Eso quiero graficar. El Excel sabe que esto es texto, entonces lo va a tomar como si fuera el título de la gráfica. Van a insertar y buscan circular. Hay un montón de opciones circular. Aquí hay en 3D. ¿Puedo hacer en 3D en el examen? Puedes. ¿Puedes hacer un gráfico de anillo? Puedes. ¿Puedes hacer este otro? Sí. Estos no se van a entender, no van a poder explicarme. Este es el que es común y este es el que yo prefiero. Pero pueden hacer los demás. Listo. A esto le puedo agregar las etiquetas que son sus valores que representa, pero yo quiero que sean los porcentajes. Vean que puedo mover esta parte. ¿Sí? Puedo mover esto de acá, que es el título. Hace rato no me dejaba. Y listo. De esa manera yo ya tengo el gráfico. A voluntad de cada uno, si quiere mejorar el texto, ampliarlo, queda totalmente abierta esa posibilidad de que ustedes puedan
hacer algunas mejoras en el gráfico, que no sale tan bien como quisiéramos.